Hola, mi querido y adorado público, mi gente maravillosa. ¿Cómo estás tú, mi amigo, mi amiga? Mi nombre es Carmen y este canal es Mensajes de tu Ser Interno. Vamos a ver qué hay por aquí en estos mensajitos de tu ser interno que siempre se atraviesan, ¿verdad que sí? Y que de repente a veces te los dicen y tú necesitas, como quien dice, reflexionar, a ver qué es lo que pasa, por qué me está pasando esto, qué es lo que tengo que saber, qué es lo que no tengo que saber con respecto a una relación en sí. Por ejemplo, voy a ver estas carticas, pero antes de eso, vamos aquí a ver este mensaje que dice así: reconoce que te mintió con falsas promesas. Se inquieta, te llamará. Tendrás que exigirle sus promesas cumplidas. Lógico, ¿verdad que sí? Si va a venir y se fue, o le votaste, o le sacaste de tu vida porque no ha cumplido las promesas o no las cumplió, si ahora vuelve, entonces será que al reconocerlo tendrá que cumplir con esas promesas. Quiere decir que está reconociendo realmente que cometió errores, que te dio falsas expectativas, que no te cumplió las promesas o te dijo que sí, siempre no, porque no podía o porque no quería, lo que fuera, pero resulta que necesitas pues ver qué vas a hacer. ¿Tendrás que pedirle explicaciones? No. ¿Tendrás que pedirle que cumpla esas promesas? Sí, eso sería lo que tendrías que hacer. Ahora entonces vamos a ver qué, qué cartas o qué cosas nos quieren decir a nosotros este oráculo bendito con respecto a esa afirmación que está haciendo nuestro ser interno. Reconoce que te mintió con falsas promesas, se inquieta y te llamará. Tendrías que exigirle sus promesas cumplidas, ¿verdad que sí? Porque ¿de qué vale que vaya a volver si realmente no está cumpliendo con las promesas y si realmente se fue o tú lo fuiste sencillamente porque no cumplió las promesas? Vamos a sacar acá 5 cartas y vamos a ver qué es lo que hay. Zorro. El zorro pierde el pelo pero no las mañas. Acuérdate de eso. Caminos. Látigo. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ah, la hoz. Y mira, Bouquet. Definitivamente, para algunas personas que están viendo este video y que realmente se quieren o necesitan que les resuene esta lectura, sí que te voy diciendo que aquí no estoy sintiendo y no estoy viendo muy buenas noticias que digamos. Que me perdonen, pero es así. Habrá personas que a lo mejor quieran aceptar de nuevo a esta persona porque esta persona viene a decirle que realmente se inquieta, pues, vamos a decir, se inquieta porque reconoce que hubo falsas promesas, falsas expectativas, pero quizás a lo mejor viene a darte tantas explicaciones por la cual no las cumplió y que quizás a lo mejor tampoco las pueda cumplir luego. Eso es lo que me están queriendo aquí decir estas cartas. Fíjate tú, sale el zorro. El zorro, tú necesitas tomar caminos diferentes para poder esquivar a este zorro. Porque este es de las personas que de verdad con una labia pueden convencer hasta el Papa. Lo pueden convencer con esa labia, con esa manera de ser, con esa manera de hablar. Y resulta que a la larga siempre te van a decir lo mismo, te van a prometer otra vez lo mismo y siempre vamos a estar en las mismas situaciones. A veces nos ponemos a pensar y veo aquí que el camino sale como que diciendo: tengo que tomar diferente camino, tengo que esquivar a este tipo de personas porque siempre van a hacer lo mismo. Y esto, el látigo, es algo repetitivo. El látigo, cuando uno da latigazo, suena la misma cosa todo el tiempo. Son latigazos que se dan y el látigo siempre es algo repetitivo. Entonces, si tú no tomas el camino adecuado fuera o alejarte de ese tipo de personas, siempre vas a estar, como quien dice, con
esos momentos repetitivos. Por otro lado, también estoy viendo que hay aquí una hoz, vamos a decir así, eso se llama, déjame ver, eso tiene otro nombre, déjame buscarlo por aquí. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama la ratones? Bueno, esto tiene un nombre, la hoz, no me acuerdo ahorita el nombre. Entonces, esa hoz está cortando quizás la felicidad. La felicidad que viene está representada por el bouquet. Quiere decir que ese bouquet va a ser cortado por esa hoz. ¿Ok? Y entonces resulta que a la larga lo que viene es otra vez con desengaños y con, vamos a decir así, a lo mejor vas a caer más todavía en tristeza que antes. A lo mejor habías ya ¿cómo te digo? Habías ya como salido un poco de ese problema, habías ya como que estabas saliendo de esa enfermedad que se llamaba esa persona, digamos. Y de repente esta persona como que vuelve reconociendo que mintió con falsas promesas. Es que te lo va a decir, probablemente te dice que sí, que ha cometido, que lo reconoce, que de verdad te dijo cosas que no, pero era que no las podía cumplir. Te las quería cumplir, pero no te las pudo cumplir. Bla, 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 bla. Luego se inquieta y te llamará todo lo que tú quieras. Tú tendrás que exigirle, lógicamente, para aceptarle que cumpla primero con esas promesas. Pero resulta que las cosas van a ser así. Tienes que aceptarle primero, tienes que volver otra vez a ese dulce amor, a ese dulce zorrito, para luego entonces que te vaya cumpliendo poco a poco las promesas. Pero en muchos casos, según esta lectura, yo no es que lo esté diciendo por mi cuenta, porque yo lo esté diciendo porque yo tenga ganas de decirlo. Es la lectura que está saliendo acá. Para muchos de ustedes, esta lectura, acá, la estoy mostrando acá, esta lectura me está indicando a mí que definitivamente no hay, está difícil, es muy difícil, no en todos los casos. Y veo que para muchos de ustedes es importante quizás leer y escuchar esta lectura. Sí que te digo, es un zorro que lo que quiere es, como quien dice, volver otra vez a agarrar a su presa. Tienes que empezar, como dice, a tomar otros caminos. Esta persona se va también, este zorro se va por otros caminos, como quien dice, otros atajos para poder convencer a su presa. Y es algo repetitivo, algo que se va a presentar y se va a seguir presentando y vamos a tener otra vez lo mismo y siempre lo mismo. Y luego esa felicidad en cualquier momento, ¿cómo se llama? Yo voy a buscar aquí un momentico, ¿cómo es que se llama ¿cómo que se llama este aparato? No lo tengo aquí. Bueno, esto se llama la hoz. Bueno, ustedes lo están viendo. Ahí la hoz. La hoz lo que está haciendo es cortando esa felicidad y ese amor. Entonces quiere decir que todos estos comportamientos a la larga no te van a traer sino desengaño. No será para todo el mundo. No serán todos que sean iguales, que se comporten así. Pero para alguien que me esté escuchando en este momento, que necesita escuchar esta lectura, para que estén pendientes, para que estén nada más que ojo avisor. No te des de una buena vez, espérate, vamos a ver qué pasa. No te cumplió esas promesas antes cuando estaba contigo, ahora sí las puede cumplir. ¿Por qué las puede cumplir ahora y antes no? ¿Qué era lo que pasaba antes que ahora? ¿Qué es lo diferente antes que no es que diferente a lo de ayer? ¿Por qué antes no podía y ahora sí? ¿Qué es lo que pasa? Todas esas cosas tienes que preguntarte, mi querido amigo, mi gente, mi querida amiga, para que esto de verdad pueda surtir efecto, para que esto vaya bien. Y lo estoy haciendo y lo estoy diciendo. No es por esa persona, realmente es por ti, por preservarte. Tienes que preservarte y tienes que cuidarte, porque una recaída es lo peor. Que a lo mejor después de que te estás levantando poco a poco y estás, como quien dice, empezando de nuevo empezando una nueva vida,
así sea sin nadie, que de repente aparezca este sujeto o esta sujeta diciendo que reconoce que te mintió con falsas promesas, se inquieta, te llama y lógicamente tienes que exigirle sus promesas, pero muchísimas veces probablemente hay que entrar otra vez a la relación para que la persona te pueda cumplir las promesas. Y ahí es donde está el detalle. Así que ojo con eso, muchísimo cuidado. Ahí te estoy dejando yo entonces con esta lectura de este oráculo bendito y bueno, toma lo que tengas que tomar, lo que te resuene, lo demás pues al reciclaje. Sí señor, ahí nos vemos. Un besito para ti. Bye bye.